Sí, yo sé que esta serie biográfica es más una telenovela con 90% de ficción mega exagerada y tan solo un 10% de realidad. Lo sé que la mayoría de cosas que muestran en la serie no fue lo que realmente pasó. Y sí, también sé que varias personas dentro del elenco cometieron muchos errores, tanto profesional como moralmente. Pero ¿saben algo? Todo eso a mí no me va a quitar las risas, las carcajadas, las experiencias y las lágrimas que el chavo me ha dado y me sigue dando hasta el día de hoy. Hola y bienvenidos a Hoja de Otoño. Hace unos días recién pude ver la serie de Chespirito sin querer queriendo, y más allá de las controversias y de la vida personal problemática del actor-escritor, la vi más porque tenía curiosidad por saber cómo fue que inició todo esto, y a pesar de que lo mostrado no sea para nada fiel a la realidad, no pude evitar conmoverme por lo mostrado sobre el origen del chavo y por cómo lo manejó la serie. Es por eso que en este video quiero hablar sobre lo mucho que me impactó este capítulo debido al cariño que tengo por ese programa. Así que empecemos. No quiero mencionar mucho el tema del chisme porque estoy harto de que eso sea de lo que más se habla respecto a Chespirito, así que solo voy a dar mi opinión rápida y concisa. Para mí, la vieja chancluda es una mala persona. El buen Roberto, en paz descanse, fue alguien cuestionable y manipulado, pero no una mala persona. Y Carlos Villagrán fue alguien ególatra y arrogante, pero que con el tiempo se volvió más sensato, maduro y muestra el máximo respeto y educación sobre el tema. No puedo decir yo nada porque primero respeto a Roberto Gómez Bolaños, que ya murió y no puede defenderse. Dicho esto, no quiero saber nada más sobre las peleas entre los actores, solo quiero hablar sobre el episodio de la serie y mi cariño por el programa. Y voy a iniciar contando mi historia con el chavo. Cuando era apenas un chibolo que iba a iniciar, solía ver, como era obvio, Cartoon Network. Y recuerdo que de vez en cuando transmitían el chavo animado. Fue por Cartoon Network que conocí la franquicia. No recuerdo cuál fue el primer episodio que vi, pero sí recuerdo que los episodios que más me hicieron reír y me fascinaron fueron el bate de béisbol, el chavo desvelado. ¡Ay! Pero un pellizco, eso no se lo soporto ni a mi padre. Perdón, volví a ver el episodio y me volví a reír. Y también el especial navideño en el que Ramón, Girafales y Señor Santa Claus se disfrazaban de barriga. Recuerdo que en esos tiempos, para ver una película lo que tenías que tener era un Blu-ray o un DVD. En mi caso fue el último. Cada disco de alguna película o serie a tan solo 2 soles en el mercado de la esquina. Me fascinaba tanto el chavo animado que quería tener el disco para verlo cuando yo quiera, en vez de esperar a que lo transmitan en la tele. Entonces, entre los tantos discos, uno llamó mi atención. ¿El Chavo del 8 en la vida real? Pues claro, yo no sabía que la serie animada estaba basada en una serie live action que ya existía. Soy un tipo que nació dentro de la época de los 2000, obviamente en aquel entonces no sabía que eran los 70. Me llenó de tanta curiosidad ver mi serie favorita en vida real que hice que me compraran también ese disco. Habían capítulos enlistados y los vi por orden. ¿Cuál fue el primero que vi? Antes de que la doña Defectos viviera en el 14, el departamento era habitado por mi personaje favorito. ¡Cálmate! Ya, además, esta medicina está muy sabrosa, amiguita. Toda la pelea contra el ropavejero y cómo Don Ramón se metió en problemas con él me hizo tanta gracia y me dejó tan cautivado que me envicié con la serie y me puse a maratonear durante días. De vez en cuando mi familia se quedaba conmigo para también verlo y nos seguimos cagando de risa. Los golpes, los accidentes, las burlas y uno que otro capítulo especial que se salía de la rutina pero que aún así me seguía matando de risa. Creo que lo que más me gustaba del programa era cada que Ramón era protagonista de escena, salía victorioso y se burlaba de alguien. La risa de Ramón Valdés es demasiado contagiosa. Pero aparte de hacerme reír mucho más que la serie animada, de vez en cuando la serie también me hacía llorar.
como cuando acusan al Chavito de ratero, o cuando la fodonga felicita a Ramón por asumir lo de los churros, o cuando Chavito espera su desayuno, o como cuando cantan Buenas noches vecindad, porque aparte de que era el último capítulo del disco y de que se sentía como una despedida, también reflejaba cómo, a pesar de tener muchas diferencias y conflictos divertidos a lo largo del trayecto, al final todos ellos eran parte de una comunidad, de una misma vecindad. Son vecinos que, por más que se peleen, se aprecian el uno al otro, como si se tratara de una familia. Aparte de que la melodía y la letra de la canción son muy emocionales y melancólicas, por tratarse de las personas que durante mucho tiempo me hicieron reír. Juntos fueron a la playa e hicieron esa fogata. La diversión se terminó y solo quedó decir: buenas noches, vecindad. Gracias por las risas, la diversión y los buenos momentos. Mis capítulos favoritos son Don Ramón en la escuela, La casita de Kiko, Don Ramón lechero, Sembrando en la maceta, Don Ramón fotógrafo, Jugando a los bomberos, Don Ramón globero, Clases de guitarra y obviamente Acapulco. Mucho después, recién conocí a los otros personajes de Chespirito, pero con el Chavo siempre he sentido que tengo una conexión más especial, porque aparte de ser el primer programa que vi de Roberto, fue el programa de todos los de Chespirito el que más me hizo reír, por su comedia tan sencilla y básica pero muy efectiva, y por los momentos tan emotivos que también puede transmitir. Conforme fui creciendo, fui enterándome del enorme impacto que había generado Chespirito no solo en mí, sino también en toda Latinoamérica, y por lo tanto también me fui enterando de todas las controversias. Actualmente no sé cómo está la opinión en México. Siempre veo que dicen que la aman, otros que la odian, otros que les agrada el personaje pero que detestan al actor. Siempre es con México la cosa, porque en el resto de países latinos veo que el cariño y amor al legado del Chespiro es mucho mayor que el de su país de origen. Ni idea de cómo habrá sido en México en los 70, pero si fue un éxito, yo supongo que es por algo. Yo la verdad me mantengo muy al margen. Si te gusta o no, ya no es mi cuestión. Eso ya es criterio de cada quien. Yo solo quiero expresar mi gusto. Chespirito me hizo y sigue haciendo reír, incluso en momentos difíciles para mí hasta el día de hoy. Y estoy seguro que ese también es el caso de muchas personas. Siempre me enteraba de cosas que pasaban con el elenco después de la salida de Villagrán, pero nunca escuché hablar sobre cómo fue que se originó Chespirito. Y en caso de que si hubo personas o información que se habló sobre el origen antes del estreno de la serie biográfica, lamento mucho que mi flojera de investigar me haya ganado, pido perdón. A lo mucho, solo escuchaba datos curiosos como que el Chavo vivía en el 8 con una señora que falleció, o que Chenter sí era real, o que existía un tercer patio. Pero el origen del programa como tal, nunca supe nada. Recién con la serie me enteré quién es Graciela, quién es Enrique Segoviano, que Villagrán era casado, que Angelina Fernández es española. Recién este año me enteré de la existencia del Ciudadano Gómez y de chistes tan funables de Chespirito como este. Prefiero 2 de 14. Avergüénzome ver, doctor Chapatín, enamorar niñas menores de edad. ¿Quién firma ese telegrama? Una niña de 12 años. ¿No mandó su fotografía? Eran otros tiempos. Lo mismo se dice de los chistes de Germán y Fernanfloo cuando apenas iniciaban. Antes de ver la serie, ya estaba informado de que este proyecto fue hecho por los hijos de Roberto, que quiere decir que van a contar su versión de los hechos, no la mera verdad. Tal como dice al inicio de cada capítulo, la mayoría de acontecimientos son ficción para dramatización. Se nota que blanquearon y victimizaron el actuar de su padre. Digo, por algo el hijo también fue infiel. Como es el capítulo 4 del que quiero hablar, voy a mencionar primero todo lo que no es verdad. Aclaro, he tratado de investigar lo mejor posible, así que si digo algún dato falso del que fui engañado, corríjanmelo por favor en los comentarios. No, Roberto no era el Chavo de su infancia, no vivía con un Kiko, ni una Chilindrina, ni un señor Barriga, etc. Toda esa secuencia es mentira. Chespirito muchas veces dijo que no se basaba en su vida personal para crear los programas. La idea del Chavo surgió en base a cómo él veía las convivencias, formas y estilos de vida de la gente del pueblo en los diversos rincones y barrios mexicanos, la mayoría de ellos conformados por varias vecindades. Angelina Fernández no llegó al elenco por el dueño del canal. La integración de la brujita fue en realidad gracias a la recomendación de Ramón Valdés, ya que habían trabajado juntos con anterioridad.
Y por último, Roberto nunca tuvo trabas ni roces, o al menos no tan exagerados, con los ejecutivos para crear sus programas. Al contrario, creo que le daban mucha libertad creativa por ser un gran escritor y comediante. Dicho esto, lo digo una vez más. Sin querer queriendo, es una serie enormemente ficticia. Por lo tanto, yo lo tomé como tal. Digamos que esta serie para mí es como un universo alterno. Como una dimensión paralela en donde fue así como realmente pasó en la vida real, fiel a la verdad alterna. En esa otra dimensión, ese es el verdadero origen del programa que tanto me hizo reír. Es ficción, señores, el guión está forzado, quizás sí, pero ¿saben qué? No me importa. Estoy viendo este capítulo como fan cegado por aquello que me hizo feliz de niño. No le estoy buscando la lógica, solo lo estoy disfrutando. La ficción, cuando yo considero que lo hace a mi gusto, me convence, y más tratándose de algo tan personal para mí. Quizá lo sobrevaloro de más, así que lo siento. Perdón si es que no me tienen paciencia, pero no puedo evitar conmoverme con el bello origen ficticio de mi infancia. Voy a omitir las escenas de Acapulco porque no vienen al caso. El capítulo inicia con la infancia de Roberto en 1936. Tras el fallecimiento de su padre, Elsa Bolaños envía a su hijo a vivir con su tía en Guadalajara temporalmente, en lo que ella trata de establecerse bien económicamente para poder mantener a sus 3 hijos. Volvemos al 71. Canal Alfa se llevó a Sergio Peña y Rubén Aguirre, lo que quiere decir que los chifladitos pierden a un personaje muy importante, ya que Roberto no quiere reemplazar el puesto de Rubén. Decide escribir algo nuevo. En lo que piensa en algo, recuerda parte de su infancia en Guadalajara en donde había más niños jugando, por lo que se le ocurre llevar a sus hijos al parque para obtener inspiración. Ve a su hijo escondido en un barril, ve a su hija jalando sus tirantes, ve al globero siendo agobiado por los niños, de paso también recuerda el gorrito de su infancia y su gusto por la torta de jamón. Con todo eso moldeado, se le ocurre crear lo que creo que es el piloto del Chavo del 8, ¿verdad? Si se pudo recuperar los media de otro capítulo de Ramón Fotógrafo, mantengo la esperanza de que en un futuro aquel piloto también vuelva a ver la luz, porque la verdad sí me interesa verlo. Es que ni siquiera ni una imagen inédita encontré, y eso me frustra. Una cosa que me gusta de Roberto es cómo busca y obtiene inspiración de las cosas más simples y cotidianas que rodean su entorno. Está muy romantizado su inspiración, pero todos los hechos sí forman parte de nuestra realidad. Sí existen los parques. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos emocionado alguna vez de niños al ver a un tipo en la calle con bastantes globos en la mano en busca de tener uno de esos? Les pedíamos a nuestros padres que nos compren un globo, y el pobre tipo diariamente tenía que vivir rodeado de niños alborotados. Me vinieron recuerdos de mi infancia en los parques al ver esa secuencia. Volviendo a la niñez de Roberto, vemos que él vivía cerca de una vecindad. Al recordar esto, y viendo el buen recibimiento que tuvieron el globero con el niño, se le ocurre ampliar el concepto del programa, hacer que ambos vivan en aquella vecindad, tal como él lo hizo en su infancia. Consigue que construyan una escenografía de una vecindad común y corriente, y de paso recuerda a ciertas personas que conoció durante su estancia en ese lugar. Todas personas común y corrientes. Para representar todos esos niños y adultos de aquella vecindad, Roberto conoce a talentosos actores poco a poco. Ramón y María Antonieta ya están incluidos de antemano gracias a sus trabajos anteriores con Roberto. En una presentación de Rubén Aguirre, el Chespiro conoce a un poco conocido actor llamado Marcos Barragán, y le llama la atención el talento que tiene para inflar los cachetes. Esta fue la primera vez que escuché sobre la viejita que taqué. Marcos contratado. Luego conoce a Edgar Vivar por un comercial, aunque tengo entendido que esto también es falso, porque por ahí vi que alguien dijo que Edgar fue elegido como reemplazo de un actor anterior que canceló. No sé, ahí ustedes me confirman. Y posteriormente contrató a la señora de la media naranja. Ya tiene a su elenco formado, aunque Triviño, como siempre, no está de acuerdo con los planes de Chespirito, ya que a su parecer, el tener personajes niños en el programa hace que se vuelva un show infantil, como esos típicos señores que dicen que la animación solo es para niños. Y entonces Roberto dice lo que considero como la más bella visión, concepto y perspectiva que se puede tener de este programa. Esto es para todos. Y sí, puede que también le guste a los niños, pero yo estoy lejos de ser uno, y el producto me tiene que gustar a mí como público. Necesitamos representar la condición humana, llena de contrastes para ejemplificar la comedia. Condición humana.
yo me pregunto qué cosa se puede definir como condición humana, y mucho más en aquellos años. El mismo Roberto lo responde: personas comunes como tú y yo, cada uno con muchas virtudes y también con muchos defectos, pero de buen corazón al fin y al cabo, o al menos la mayoría tratamos de serlo. Cada persona es un mundo diferente, pero si hay algo que todos tenemos en común es que somos humanos. ¿Y qué es lo que implica ser humano? Pues ser imperfecto. Todos somos seres imperfectos, todos tenemos familias imperfectas, todos tenemos vidas imperfectas, todos tenemos sueños y añoranzas que muy difícilmente vamos a cumplir, todos tenemos problemas y conflictos que probablemente nos hagan sufrir y hacer sentir mal. No tener dinero para pagar la renta de nuestro alquiler y que muy probablemente nos boten, que se burlen del estado físico de uno, ya sea gordo, flaco, alto, chaparro, cachetón o feo, pelearse con un amigo muy querido al cual apreciabas, ser golpeado varias veces por la vida cuando se está en el trabajo, tener una fuerte discusión con alguno de tus vecinos, son conflictos normales de la gente común. Todos hemos sufrido por estos aspectos alguna vez. Si hay algo que al menos nos distraiga de esos problemas, demostrando que esos mismos problemas pueden ser divertidos y cómicos de ver en un programa, ahí está. Porque aparte de esos problemas, también nos demuestra las otras implicancias que significa ser un humano imperfecto, los valores y los buenos momentos por los que también podemos llegar a atravesar, la amistad, el amor, la risa, la hermandad, la solidaridad, la honestidad, la compasión y muchas otras virtudes más. Son aspectos y situaciones reales que nos hacen ser humanos. Todos alguna vez en nuestra niñez conocimos a ese niño presumido que nos envidiaba las cosas, o a esa niña que solo lloraba y hacía escándalo para tener las cosas a su favor, o a ese amigo gordito que a pesar de su contextura siempre apreciamos bastante, o a esa niña que siempre quería delatar y acusar nuestras travesuras, o a ese niño que aunque no habla mucho, siempre sabe qué decir en ciertos momentos. Del mismo modo que de adultos, alguna vez conocimos a un viejo gruñón y cascarrabias, o a esa vecina chismosa que se creía mejor que el resto, o a esa abuelita que los niños siempre le acababan la paciencia burlándose de ella, o a ese dueño de alquiler que nos viene a cobrar cada cierto tiempo, o a ese maestro de institución educativa que fuera o más allá de su trabajo se vuelve un amigo más para nosotros. Son vivencias reales por los que todos pasamos o pasaremos alguna vez en nuestras vidas. Tanto niños, jóvenes, adultos, viejitos, muchas generaciones a lo largo de los años siempre viviremos alguna de esas buenas o malas experiencias, aspectos que nos hacen humanos, seres imperfectos en situaciones reales. Todo eso reflejado y representado en un programa de forma más exagerada y cómica que nos hace reír inconscientemente de nuestros propios problemas para pasar un buen rato de felicidad y que nos hacen entender que posiblemente haya más personas pasando por una situación similar a la de nosotros. Porque Roberto, al igual que muchos infantes en el mundo, sabe lo que se siente estar en los zapatos de la orfandad, el sentir hambre, un refugio donde esconderse para llorar, el sentirse desprotegido, el, a pesar de los conflictos, tener amigos fieles a tu alrededor, el formar parte de una comunidad, que la ternura de ese niño huérfano conmueva tanto que de vez en cuando te dé ganas de darle algo para comer o de llevarlo a vivir experiencias únicas que él mismo probablemente no se pueda pagar. Son situaciones que Roberto alguna vez vivió, al igual que muchas generaciones de personas también vivieron cotidianamente en el mundo. Roberto sabe cómo se pueden sentir esas demás personas tal como él se sintió y sigue sintiendo, y tiene toda la intención de hacer reír con eso mismo en lo que él y cualquier otro ser humano se puede sentir reflejado, tanto pobres, ricos, jóvenes, mayores, todo tipo de personas y generaciones. Eso conmueve a cualquier adulto como nada. Lo admito, sí me conmoví hasta el punto de las lágrimas, porque más allá de aquello que me hizo reír de niño y que ahora de adulto me sigue haciendo reír, aparte del hecho de la música tan emotiva que colocan durante toda la secuencia, es también la intención que tenía Roberto al crear este programa humorístico, reflejar de forma graciosa la condición humana por la que la mayoría de personas pasamos en varios aspectos. Eran un talentoso elenco, casi desconocido.
Ellos no lo sabían, pero en ese momento cambiarían el mundo de la televisión por completo. Para esos actores era tan solo un día más de trabajo cualquiera. No tenían idea de todo lo que lograrían y a cuántas personas en el mundo harían tan felices. No había envidia, no había ego, no había preferencias, no había autoridad sobre nadie, no había peleas. Era tan solo un grupo pequeño, cooperativo, humilde y amables entre ellos, queriendo hacer reír con cosas simples y cotidianas de cierta forma exagerada. Ese humor, sin querer queriendo, cautivó a mucha más gente de lo pensado de distintas edades. Roberto, ya de adulto, con su gorrita de la infancia en mano, volvió a pisar una recreación de lo que alguna vez fue lo más parecido a su vecindad. Suena ese tema mítico de Elephant Never Forgets y comienzan a grabar. ¿Saben qué es lo más curioso? Mientras estaba lleno de lágrimas tras ver el motivo, el concepto, la inspiración y el momento en el que pude ver nacer al Chavo del 8, a la par me volví a reír de las cosas que pasaron en la grabación. El pelotazo al Chavo, el escobazo al señor Barriga, la cachetada a Don Ramón. Me puse a reír. El humor del Chavo con el tiempo se volvió repetitivo, desgastante y hasta predecible. Pero también el humor es subjetivo. Ya sé lo que va a pasar en cada escena y aún así me sigue causando risa, porque para mí los sucesos de la vecindad, al menos antes de que se vaya Kiko, son tan naturales, espontáneos y accidentales que me causa tanta gracia todos los malentendidos que se generan entre los vecinos debido a eso. Además de la buena inclusión de las risas grabadas y de las risas del equipo de producción que también se llegan a escuchar de vez en cuando, sin mencionar que hasta a veces a los mismos actores les cuesta contener la risa en medio de escenas. Se nota que se le están pasando bien, al igual que el público espectador. Es un humor simple y estúpido que pasarán los años y me seguiré riendo, porque eso, más allá de los recuerdos, de verdad me sigue divirtiendo. Conmoverme es una cosa, pero conmoverme por algo tan bonito y emocional, mientras que a la par me hace reír y burlar de algo tan estúpido y accidental, es otro puto nivel, y no cualquier producción lo consigue. Esta escena lo hizo a la perfección. Estoy llorando de felicidad con la cara llena de lágrimas, mientras que a la vez me estoy riendo porque un niño golpeó a un adulto por accidente. Es mucha barriga, señor cine. Además de que los personajes de la serie son idénticos a los del programa original, y eso para mí es un puntazo. Para rematar la emotividad, el capítulo termina con la melodía de Beethoven en un tono y ritmo más lento y emocional, mostrando en el fondo a Roberto de niño sonriendo, viendo cómo su vecindad, sus amigos, su historia, ahora en su etapa adulta, forman parte de su vida, de su trabajo y su pasión. Forma parte de un programa que alegrará a muchas familias, muchas personas, muchas vidas y generaciones. Yo lo interpreto como su infancia viendo feliz a su adultez y a su vida representada a través de él mismo. Feliz de compartir todo lo bueno de él con el mundo, para que se rían de aquello que también se sienten reflejados igual que él. Del mismo modo que un adulto puede ser feliz al recordar su infancia, al ver los orígenes y las historias, más los divertidos momentos que aquello que tan feliz le hizo cuando era tan solo un pequeño. Este programa hizo feliz a todo tipo de personas y edades, y el mismo humor de hace 50 años seguirá haciendo reír a las siguientes generaciones futuras. Porque si hay algo que la actualidad me ha demostrado, es que a pesar de todo lo malo con el elenco, con el manejo de los derechos y nuevas producciones del programa, y con la diversa gente que no le guste la serie humorística, una cosa es clara: el legado de Chespirito nunca morirá y jamás será olvidado. Vivirá eternamente. Esa escena final fue divertidamente hermosa, y es por eso que yo considero el capítulo 4 Es que no me tienen paciencia como el mejor episodio de la serie biográfica. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Como dije antes, yo sé que el 90% de lo mostrado en este capítulo no es verdad,
y que la serie romantiza en exceso a Roberto para hacerlo quedar como un genio. Pero lo digo una vez más, yo estoy hablando y expresando lo que me hizo sentir el capítulo, no de lo que pasó en la vida real. Por lo que les invito a que me digan en los comentarios qué opinan sobre este episodio y qué historia tienen ustedes con el legado de Chespirito. Ya sin nada más que decir, les deseo un día muy genial a todos. ¡Hasta luego!